Como les anuncié, estamos con el doctor Ángel Delgado. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Chema. Buenos Muy días. agradecido de estar aquí en tu programa para analizar la realidad del país. ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece que va a ocurrir? ¿Puede haber renuncias de aquí al martes? Sí, evidentemente el gabinete, mira tú, ha recibido el voto de confianza y, mira, horas después, ni siquiera días, horas después, entra en un proceso de tremulación, de vaivenes o zamaqueos incluso que impiden su estabilidad. Es increíble. Algunas personas podrían pensar, incluso de buena fe, pero poco informadas, de que los problemas de Castillo tienen que ver con un parlamento obstruccionista, pero la verdad que eso no se verifica y hay que decirlo con todas sus letras. La gran fuente de inestabilidad es el propio gobierno y dentro del gobierno el propio presidente de la República. Él es el que con sus indecisiones, el que permite pues este tipo de guerrillas internas, no de ahora sino de atrás, que hasta la fecha no le han permitido armar un equipo solvente para enfrentar los grandes retos que el Perú requiere en esta época. ¿Por qué no puede tomar decisiones el presidente? ¿Posterga esto? Si es posible, no las toma. Bueno, hay dos explicaciones. Uno, pues, que tenga algunos problemas de orden interno, psicológico, y que sea una persona con esas características, ¿no? Una persona indecisa, una persona que, en fin. Pero la verdad que esto a mí me parece, es una explicación a que habrá que explorar. Estamos haciendo hipótesis, ¿correcto? Por hipótesis, claro. Sin embargo, él ha sido un dirigente sindical, ¿eh? Y el sindicalismo, sobre todo en la facción del Movadef que él encabezó y que puso en jaque al país el año 2017, casi durante 3 meses, revela pues audacia. Y yo creo que más bien este tipo de cosas es hasta cierto punto una forma perversa de dejar que se desarrollen las contradicciones para buscar determinado fin. O estamos ante un tonto de remate, posibilidad una que no hay que descartar, o estamos ante una cosa más sutil, más compleja, que no terminamos de entender los analistas, que tendría una lógica que no aparece en la superficie, sino está soterrada, y que podría explicar otras cosas. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos la hipótesis que este es un gobierno que se enmarca dentro de la estrategia del Foro de Sao Paulo, y como dicen muchos amigos y analistas, aquí hay gente vinculada al G2 cubano, que todo el mundo reconoce que es uno de los servicios de inteligencia más eficientes del mundo, entonces tú entenderías este tipo de pachotadas propia de una cosa de, no sé, de una aldea, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que podría pasar, y esto es solamente hipótesis, es que aquí se nos está dibujando una suerte de escenario un poco artificial, donde el manejo de la administración pública es más que desastroso, pero que las cosas que le interesan a quienes efectivamente están detrás de todo esto, por ejemplo, capturar el magisterio nacional, el sector de educación, avanzar en capturar los servicios de inteligencia, de repente el ejército, tener presencia en el campo para hacer acciones como las que hubo la semana antepasada, donde en simultáneo turbas asaltaron centros mineros, centros agroindustriales. Ese tipo de cosas, lo que se llama una acumulación de bases de poder en una estrategia de tipo comunista, creo yo que es, y que más que para ellos es el elemento, el baremo con el cual miden los éxitos. No es la administración. Lenin, el famoso Lenin, decía que no había que administrar el Estado burgués, que era corrupto, sino había que destruirlo. Entonces, eso a mí no me importa. Lo que me importa a mí es cómo yo ahora, en esta democracia, avanzo para posiciones, para una confrontación final. Eso demandaría una inteligencia que esté atrás de esto, porque no lo veo a Castillo haciendo un diseño así. No, evidentemente. No lo veo yo él haciendo esto, me parece que es... No, tienes razón. Demasiado elaborado para él. No, Castillo no es, pues Castillo le anda, dentro de la división del trabajo, él se encarga pues de la administración pública y él es responsable de los errores. Inclusive Cerrón, Bermejo y compañía lo han dicho con todas sus letras, ¿no? Que ha ganado de casualidad, que no tiene la talla. O sea, no necesitamos que ponerle nada más. El artículo que sacó Cerrón en su momento, lo que pasa es que saca tweets muy seguidos. Sí. Ahora hay algunos es una fuente importante para analizar la realidad. Es muy importante. Yo lo mencioné acá en el artículo que se lleva el título del famoso folleto de Lenin, un paso adelante, 2 pasos atrás. Así es. Estamos hablando de un documento del año 1904. Así es. 1904. Bueno. Él dice ahí, esto que tú acabas de señalar, Castillo ganó de casualidad. Sí.
de casualidad. Sí, eso es claro. O sea, la suerte de alguna manera lo puso ahí. Entonces, claro, entonces, si es así, si Bermejo y otros, y no hay que despreciar al adversario, yo creo que al contrario, hay que tomarlo en serio, es que el proceso político revolucionario en sus propios términos no camina por administrar bien el gobierno y ser eficiente y tener una buena nota probatoria. Mira, mientras se destruye el Estado, es mejor. El problema es el relato sobre eso. ¿Quién tiene la culpa? Ellos están construyendo un relato donde es la oposición, la oligarquía, el imperialismo el que están bloqueando. Da la impresión de que no tiene mucho éxito eso. No, eso no, es verdad. No, porque está cayendo, mira, sí, mira y cómo está cayendo en el sur. En el sur y en los sectores D y E. Claro. Así es, o sea, yo creo que eso tiene un límite. Pero entonces la estrategia de ellos debe estar por lo que yo llamaría infiltración, copamiento, dominar algunas áreas que les permitan en una larga lucha eso sí una puede, confrontación eso sí final. puede explicar estos nombramientos en algunos casos escandalosos, porque son realmente escandalosos. Pero creo que tenemos unos tweets, me parece, Judy, de Vladimir Cerrón, me parece que tenemos algunos tweets. No sé si los tenemos por ahí. Bueno, ahí está. Ahora comprenderá el presidente Pedro Castillo por qué quisimos salvarlo del gabinete de caviar. ¡Jua! Porque son una plaga. Si le das chance, si le das chance, punto. Si le das chance, apunte sin temor a un tercer gabinete consensuado entre el Ejecutivo, el partido y la bancada, etcétera. Oye, tercer gabinete en casi 100 días. En 3 meses. No, es una locura. Oye, una cosa tremenda. Pero fíjate que lo que Vladimir Cerrón le está diciendo a Castillo es: no te dije. No, y por eso votaron en contra de la confianza. No te dije lo que te iba a pasar. Oye, en otras palabras, no, perdón, no quiero hacer acá un sarcasmo, pero eso es lo que le está diciendo. No, y lo dice con todas sus letras y creo que nos exonera a nosotros. Te lo dije. Bueno, ahora poner un tercer gabinete ya sería algo. Pero parece que vamos a eso, ¿ah? Sí, tú lo has dicho. Irrisorio. Porque es imposible la gobernabilidad con tantas pugnas al interior del gabinete actual. Otra de Vladimir Cerrón: el caviarismo controla PCM, economía, Cancillería, Justicia e Interior. ¡Wow! Solo faltan defensa, energía y minas para consolidar un poder económico, político, militar y energético. ¿A qué dos ministros apunta Vladimir Cerrón? A los dos ministros a los que Mirta los está cuestionando. No, sin duda alguna, la Mirta también tiene su propia agenda. Yo creo que no hay que negar. Es que si no, se va a quemar. La señora no es tampoco un cuadro de segunda. Ella tenía una enorme habilidad. Ella fue una de las principales instigadoras de movilizar a la población en esta sonada contra Merino, que terminó con la caída de él, pero no solamente, ella perteneciendo a un partido minoritario ridículo, acabó de presidenta del Congreso de la República, ni más ni menos. Y ahora premiada con ser primera. Y es una persona joven y cree, sin duda, tiene un techo, un futuro político. Claro. Por ende, disculpen esa palabra horrible, tiene que procesar su salida. Sí, de repente sí, en esas condiciones, evidentemente, cuando ya tiene esta focalización, este jaque, los dos ministros a los que ella se refiere, sale Cerrón, a Cerrón no se le escapa una, no apuntada sin hilo. Hablando de cirugía, no apuntada sin hilo. Y en ese sentido hay que decir que Castillo, por su experiencia de radicalismo sindical, un poco chabacano, pero de combate, de enfrentamiento, no tiene nada que hacer con la sofisticación y esas cosas raras de los caviares, esa visión laberíntica de la política, en ellos, en su simplismo no está. Para él es choque blanco y negro. Exactamente. Porque es lo más simple, lo más barato. Claro. Hay que leer menos para eso. Él tiene esa formación cultural. No hay que escuchar mucho el noticiero, no hay que perder el tiempo escuchándonos a nosotros, es una pérdida de tiempo ridícula. Un día sábado, ¿a quién se le ocurre esa barbaridad? Tiene que estar rayado, mal de la cabeza. Y como dijo Castillo, dijo una vez, no sé si ya como presidente o como candidato, cuando lo hablaban de la biblioteca: yo llevo la biblioteca en la nariz.
¿Te acuerdas de esa frase? Sí, claro. O la calle es mi escuela. En fin, tiene ese tipo de cosas. Entonces estamos asistiendo que reclaman a una cosa aplausos, así. pero Yo preveo también, bueno, acá es un problema de apuestas, ¿no? De que no pasa este fin de semana esta situación. Ahora, estamos llegando a un problema, digamos, evidente. Estamos en lo que se llama una situación de ingobernabilidad. El problema del Perú tiene 3 letras. Es PCT. Pedro Castillo Terrones. Sí, pues, o sea, porque no se puede gobernar eso hay que decirlo con todas sus letras. Lo siento mucho, no se puede, respeto a la voluntad popular y todo, pero está probado que no se puede gobernar con él. Estamos en un sistema básicamente presidencialista. Totalmente, monárquico. Donde él es principalmente jefe de gobierno. Sí. Aquí no es como en otros lugares donde yo tengo una parte del poder, tú tienes la otra. Más parlamentario, ¿no? No es, pues, claro. Aquí el jefe de gobierno es él. Y los ministros son más que sus colaboradores, sus asesores, sus fusibles, ¿no? Fusibles, como dice la norma. Claro. Se habla de los famosos... y además acá tenemos una monarquía enmascarada. Sí, claro. En una... Sí, no, popular, mira, el ministro está, ¿sabes tú?, de acuerdo al sistema constitucional peruano, para guardarle la espalda al gobierno. Mira, dice la Constitución que es nulo todo acto que el presidente firme sin refrendo presidencial. ¿Por qué? Porque si mañana ahí hubiera alguna falta, alguna inconducta, algo ilícito, el responsable no es el presidente, sino es el ministro. Está para que le peguen a él. Está para que le peguen a él y salvar la institución presidencial. Esa es un poco la lógica constitucional. Hay en la película de Bertolucci que se llama El último emperador. Esta película se ve la infancia de este Puyi, que fue el último emperador de China, que era un niño travieso, pues como todo niño. Pero cuando hacía una mala crianza, había 5 niños más que les pegaban a los 5 niños, no a él. Claro, él era intocable. Más o menos ese es un poco la intocable. Y había 5 chiquitos que los castigaban a ellos. Para que le duela. Porque él era divino. Él no es objeto de ningún tipo de castigo, ni lo pueden tocar incluso, ¿no? Eso es lo que más o menos hay. Entonces, así, ¿no? Ese es el sistema presidencial peruano, ¿no? Sí. Entonces estamos entrampados, yo creo, con este tema, ¿no? De la presidencia, completamente entrampados. Mira tú, son 100 días nefastos, ¿ah? De verdad que sí. Aquí ni siquiera es para contar éxitos, ni siquiera es el curso de ingobernabilidad. Sí, mira, estamos llegando a una anarquía práctica. Sí, porque además lo único que tenemos para evaluar no son medidas, sino son nombramientos. Sí, ¿te has fijado que mira tú, estamos discutiendo sobre el otro y ninguna política pública? Mira, ni siquiera las dos que ha anunciado el presidente pueden ser objeto de un análisis serio. Ahí me gustaría discutir, por ejemplo, qué hay de esta conversación, cuál es la estrategia, el objetivo de renegociar los contratos del gas. Vamos a ver, pues de repente, bueno o malo, no sé. El paquete tributario. Y el tema de la segunda reforma agraria tampoco. Yo no sé si ustedes han escuchado, amigos, al ministro de Agricultura, cuyo nombre yo no lo recuerdo, tú no sé si tú, pero no ha dicho soy un nada anciano, al respecto. Yo soy un anciano que tiene mala memoria. No me pongas en la No, pero quiero decir, bueno, hay que buscarlo pues hay que googlearlo en el ordenet, porque en el internet, porque la verdad es que no. ¿Por qué digo esto? Porque en lugar de haber salido al día siguiente a explicar en qué consiste, vamos a hacer estas medidas que podríamos discutir, pues ese es el escenario del debate político y crítico, queda la medida ahí. Y entonces uno no sabe cuál es el destino. Al final hemos rebajado la discusión política a preguntarnos por qué nombran como jefa de no sé qué organismo de transporte a una persona con esos antecedentes, que resulta absolutamente traído de los cabellos. Bueno, y el caso del el embajador en Venezuela. Esa es otra cosa increíble. Absurda. Es una telenovela ya del absurdo. Entonces, ¿esos son los temas de la agenda política peruana? Sí, pues, o sea, todos estamos un poco en eso. Por eso yo a veces me resisto a pensar que la realidad se agota en ello. Y de repente hay un trasfondo, una trastienda. Claro, yo sé que esto es hipotético. Es hipotético. Y la verdad que es una cosa que entre un grupo de amigos que hacemos análisis, nos preguntamos, si aquí está el G2, si aquí está el Foro de Sao Paulo, claro, si hay países que han sido eficientes en captura del poder como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia mismo,
entonces pues esto no puede ser tanta pachotada junta, ¿no? Yo me inclino más ya por la teoría de la pachotada. Ah, bueno, sí. ¿Sabes por qué te lo digo? Yo admito esa posición. De repente a veces uno hace tanto análisis y la cosa es más simple. La realidad es más simple de lo que uno cree. Lo que yo veo acá es una típica pugna por el poder entre grupos, entre tribus, y rivales. Eso no se puede descartar. A veces distintos, o sea. A veces los analistas cometen el error de hacer locubraciones porque no entienden pues la realidad que aparece evidente. Claro. Pero a veces esa evidencia es la verdad. Por supuesto, las cosas siempre están mezcladas, ¿no? No son tampoco blanco o negro. No. Hay una mezcla de los dos. Estamos haciendo hipótesis, porque la verdad, llegar a este régimen, solamente tú tienes que tener algunas de estas formulaciones hipotéticas para poder... Hay que utilizar la ideología, la sociología, el derecho, la psiquiatría también. La neurología, hay que utilizarla para estas cosas, ¿no? Así es. Entonces vamos a ver qué nos espera. Bueno, si el ministro llega hasta el martes va a ser censurado, obviamente. Primero interpelado, ¿no? Perdón. Primero interpelado y luego hay un procedimiento de censura. O sea, son dos cosas. Una supone la otra, pero no necesariamente. La interpelación es el examen. Sí. La consecuencia es la censura o no censura. Como están las cosas, creo que es inevitable. Incluso el señor Ayala ha seguido haciendo nombramientos rarísimos en el sector defensa. Sí, pues, en realidad los ministros son fusibles, como tú lo dices, ¿no? Gente que tiene que manejar enormes cantidades de dinero. Porque esto no es Haití, esto no es la República Centroafricana. Este es un país de clase media, según los estándares, que ha crecido enormemente, que tiene un montón de plata en reservas y que tiene un colchón económico que nos ha permitido, mal que bien, sobrevivir, oye. Claro. A la pandemia y a todo. O sea, hay un botín, hay dinero. Por eso es inaceptable que nos reduzcan a un país subtropical, pues, ¿no? Eso es inaceptable y eso es lo que nos genera un rechazo total. Claro, no se corresponde con... Bueno, y entonces veremos si salimos de dudas o no. Si aguanta la ministra, ¿tú crees que aguante la doctora Vázquez? No sé, cuando ya la cosa está tan evidente, mira, difícil, ¿no? Aguantar ya es también perder, ¿no? Porque al final tú llegas a un grado de neutralización que tu presencia se vuelve inocua, superflua. Y el día de mañana, si ella creo que tiene una carrera política por delante, pero le van a sacar todas estas cosas. O sea, tú auspiciaste al ministro, tú auspiciaste a no sé qué y no dijiste nada cuando pasó no sé qué. No, sin duda alguna. Mira, a veces sucede, pues claro, en otras circunstancias esto ya... Mira, nunca debió armarse una amalgama tan contradictoria, pero se ha armado. Dos, ¿eso cuánto tiempo resiste? Hay un límite a la paciencia de cada uno. La señora Vázquez creo que está llegando al tope, pero podría también darse el caso, otra vez en el tan hipotético, de que asuman eso y entonces se llegue a una convivencia de neutralizaciones mutuas que es nefasta, porque eso es otra vez condenar al país a la parálisis. Bloqueo total. Yo no sé si eso es mejor que lo que dice Bermejo, un tercer gabinete concertado entre ellos. Ahí está. Mira, tú has puesto el dedo en la llaga. O sea, ¿a qué disyuntivas nos estamos acercando? ¿Qué cosa es peor para el futuro, no? Es una cosa terrible. Sí, pues. Es entre la cólera o la rabia, o entre Exila y Caribdis, los dos monstruos de la mitología de Odiseo, ¿no? De Homero, del gran poeta griego. Realmente el destino nos tenía preparado una emboscada, oye, que no sospechábamos. Muy complicada, sí. Claro que sí. No la sospechábamos, un sarcasmo histórico terrible. No puedes, o sea, ni las peores pesadillas, ¿no? Nada, ni las peores pesadillas. Y lo peor que uno tiene la sensación de que esto puede ir a peor. Sí. O sea, el desánimo de los peruanos tiene fundamento, porque no hay luz al final del túnel, porque el horizonte sigue siendo nebuloso y sombrío, ¿no? Bueno, ¿cómo va el programa, Ángel? ¿El programa cuál? El programa que haces tú. Ah, bueno, aquí lo hacemos. No te hablo, el programa de gobierno ya yo decía, no existe. ¿Cuál programa? El programa de gobierno no existe, hombre. Ya. No, sí, bueno, ese es un programa de análisis de la semana. Claro. Lo hacemos con Alberto Bayac, que es un destacado periodista, e intentamos pues ver los temas que
no como tú, que es el seguimiento cotidiano, sino el balance de lo que acontece en el lapso de 7 días, de una semana. Es indispensable tener esa mirada de un poco menos de cortísimo plazo, porque si te fijas en el día a día, no entiendes pues el bosque tampoco, ¿no? O sea, Claro, yo creo que son cosas que se complementan. La mirada completa es quien sabe observar el detalle, porque a veces en el detalle está el truco, ahí está la clave, pero la visión panorámica jamás se puede renunciar a ella, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos hacer nosotros, y bueno, y ahora estamos pues en una campaña muy importante, que es en defensa de la libertad y la justicia. Mira tú, no tanto para defender a 3 amigos, además personas honorables, como son el expresidente Merino de Lama, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez, sino fundamentalmente porque estamos exigiendo que se conozca la verdad de los hechos. La verdad, hablando de pachotadas, lo que ha hecho la fiscal de la Nación y la Fiscalía luego de 11 meses de investigación es otra pachotada. Nos quiere decir que la muerte lamentable, subrayo lamentable, de estas 2 personas se explica por 2 cosas, más o menos. Primero, porque la policía actuó con una alevosía y una ventaja tal que comete un asesinato, un homicidio calificado, en primer lugar. Y en segundo lugar, las autoridades constitucionales nombradas serían ellos los responsables de dar una orden criminal y no haber previsto las garantías para proteger, digamos, a las víctimas. Cuando todos sabemos que, primero que el ministro del Interior fue nombrado el día jueves, o sea, no tuvieron tiempo siquiera para tener eso que se llama el dominio de los hechos. Ni de enterarse de lo que ocurrió. Por eso, en la calle, pues, además, mira, vamos a analizar eso ahora con el general Rodríguez, y entonces la policía tenía ya un plan operativo. O sea, la policía es un ente autónomo que ante estas cosas... De oficio. O sea, mira, cuando ellos ya saben que hay una manifestación, un problema, se aplica hay un área de la policía que hace un plan operativo. El plan operativo estuvo desde que se produjo la vacancia. O sea, antes que Antero Flores fuera primer ministro y Rodríguez fuera ministro del Interior, que eso sucede 48 o 72 horas después. Sí, es verdad. Entonces, responsabilizarlos a ellos, no políticamente, porque eso se podría discutir y contradecir, sino de haber sido ellos los responsables criminales, penales, es una barbaridad. Además, hasta ahora no queda claro cómo han muerto los muchachos. Exactamente, lo que nosotros pedimos es que se conozca la verdad. Porque, y entonces... ¿dónde está la autopsia? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está...? O sea, eso no se puede hay elementos que dicen que, por ejemplo, que el artefacto que produce la muerte no corresponde al calibre. Luego el disparo se produce a quemarropa, o sea que no es una bala o un proyectil que se dispara a la distancia y tiene un efecto letal, no, es a quemarropa. Entonces hay cosas que tienen que explicarse, y por eso es que rechazamos lo que la acusación fiscal, el levantamiento del fuero, porque le quiere vender al país un cuento chino, una cosa totalmente inaceptable, una narrativa, para que no se conozca la verdad. Y entonces aquí yo traigo a colación que hace 21 años, en el curso de una marcha llamada de los 4 Suyos, se produjo el incendio del Banco de la Nación. Y murieron calcinados 6 personas. Correctamente. En ese momento el gobierno de turno responsabilizó a los autores de la marcha y los persiguió. Tiempo después se supo que la explosión se había producido adentro y que hubo infiltrados del gobierno de entonces para provocar desmanes y acusar a los organizadores. Inclusive Vladimiro Montesinos, en el proceso judicial que afronta después, una de las acusaciones es por este hecho. Sí, claro. O sea, a mí no me llamaría la atención esto que sucedió 21 años después, el año pasado, en noviembre del año pasado, haya sido también una cosa montada, porque ¿quiénes eran los que querían que hubiera muertos? ¿El gobierno quería muertos, quería que se produjera una masacre, o los interesados en tumbarse a Merino? Claro. ¿Y quiénes se beneficiaron de eso en última instancia? No solo Sagasti, sino también la que ahora ostenta el cargo de primera ministra. Instigadora ayer, primera ministra ahora, pasando ni más ni menos por la presidencia del Congreso. Entonces, a la luz, a ellos, a Inti Bryan le fue mal, pero a ellos no les fue tan mal, digamos así. Esas son las ironías de la política. Esta es una hipótesis, por cierto. Claro. ¿No? En corto plazo, además, cambian las cosas muy rápidamente. Así es. Bueno, Ángel, gracias por la visita. No, a ti muchas gracias por la invitación. Ángel Delgado Silva estuvo con nosotros, señoras y señores. Ha llegado el momento de nuestra muy sintonizada